En 2002, Climax Studios lanzaba el juego de MotoGP que, durante no pocos años, fue considerado como el producto más destacado de su categoría. Se trató de un desarrollo que desde sus inicios quiso valerse de las tecnologías más punteras del momento, centrándose principalmente en la revolución que supuso la GPU de Nvidia GeForce 3. Aquí, el estudio empleó técnicas tan punteras por aquel entonces como la teselación, para elevar el grado de detalle de los pilotos y de algunos de los elementos de su indumentaria y de los cascos, del multitexturing, para lograr implementar dos texturas diferentes en la pista, que cambiarían según nuestra velocidad, del uso de la técnica de Cube Mapping, para representar los reflejos del entorno en las motocicletas y algunos reflejos en pista cuando corremos sobre mojado, del uso de vertex shaders programados a medida para mostrar efectos de distorsión de calor y de desenfoque para representar las altas velocidades, de boom mapping o texturas con volumen, para así poder mostrar un aspecto simulado de relieve en determinadas texturas al aplicarles información 3D basada en voxels, de HDR, para simular el resplandor del sol y su efecto de iluminación sobre determinados elementos, y de un polycount realmente abultado para su momento, que se puede apreciar en el altísimo detalle de los pilotos y de las motocicletas, sin parangón en su día, mucho más detallado que cualquier otro juego del género, y en donde llamaba poderosamente la atención la complejidad poligonal de los neumáticos. Esto, entre muchas otras virtudes técnicas, convirtió al juego en todo un referente del mundo del motor y en uno de los videojuegos mejor realizados a niveles técnicos de inicios de los 2000. Si bien pudo quedarse en un ejercicio técnico de impresión, lo cierto es que a niveles jugables resultó en toda una maravilla, con un control que aún a día de hoy se puede considerar prácticamente perfecto y que se valía de dos ejes de control o de un stick para el movimiento de la moto hacia izquierda y derecha y para equilibrar al piloto hacia adelante o hacia atrás, fundamental para acelerar o frenar con mejores resultados, y el empleo de otro eje completo que podía ser otro stick o los dos gatillos analógicos para distinguir entre los frenos delanteros y los traseros. Se trató de un modo de control algo más complejo que el de la mayoría de juegos del género, por lo que se le englobó más cerca de lo que hoy consideramos un simcade que de un arcade puro, y viendo los estándares de aquel momento creo que fue una forma acertada de entenderlo. Otro de sus aciertos jugables pasó por integrar una inteligencia artificial bastante competitiva, aunque no muy realista, pasaba por resultar creíble, y en su máxima dificultad suponía un desafío bastante justo, aunque en líneas generales, una vez se aprende a jugar en condiciones, es fácil optar a las primeras posiciones. Las físicas de las motocicletas, con un efecto de tracción y de agarre muy conseguido, más la suma de un efecto increíble del cambio de centro de gravedad que se produce al equilibrar la inclinación del piloto y al inclinarse la moto, es uno de los mejores efectos jamás desarrollados dentro del mundo del motor de las dos ruedas. Y si bien hoy en día ha sido superado por juegos como Isle TT o los actuales MotoGP, han tardado casi 20 años en ofrecer algo parecido. Por otro lado, MotoGP y Ultimate Racing Technology también incluyó uno de los efectos sobre mojado más creíbles del momento, con estelas de humedad que afectaban a la vista en primera persona cuando nos situábamos tras los rivales, y con una respuesta bastante creíble de la tracción al correr sobre mojado. Baste como ejemplo que, si sobrerevolucionamos la moto, tanto en mojado como en seco, mientras está inclinada, el centro de gravedad se desplaza rápidamente y es fácil que salga despedida. De igual modo, sobre mojado este efecto se magnifica y hace que sea mucho más peligroso el control si aceleramos sin tacto. En conjunto, jugablemente era una monstruosidad en pleno 2002. Probablemente su único fallo, y no me parece demasiado grave, pasó por mostrar unos circuitos que, si bien estaban realizados con cierta calidad, a nivel de diseño conceptual resultaban un tanto sosos y algo planos, algo que podemos observar si los comparamos contra los de la saga MotoGP de Namco, que contó con circuitos mucho más bonitos, a pesar de ser juegos menos potentes.
Algo que ayudó mucho a popularizar el juego de la plataforma Xbox fue que se facilitó una demo gratuita con 3 circuitos para jugar online al contratar el Live o al hacerse con una prueba gratuita del mismo, y que dejó comprobar a no pocos usuarios lo bien que funcionaba el juego en multi por conexión, algo que en consolas por aquellos tiempos no era habitual y no solía contar con las calidades que ofrecía este juego junto a la plataforma de Microsoft. También podía optarse por un multi offline, con modos a pantalla partida para hasta 4 jugadores, una locura teniendo en cuenta el grado de calidad gráfica del juego. 10 circuitos oficiales, todos los participantes del campeonato, un modo arcade, otro modo carrera, con posibilidad de crearnos un piloto e ir mejorando sus características con los puntos ganados en carreras y en pruebas de mejora, dentro de un circuito especial de pruebas, más los modos multi-online y offline y un modo contrarreloj, convertían a MotoGP y Ultimate Racing Technology en un imprescindible de la plataforma y en un juego sobresaliente a todos los niveles. Una de las características que hizo más famosas al juego fue su vista en primera persona, donde hay que añadir que fue la mejor dentro de su género, con un control excelente y que aportaba una visión y una sensación de velocidad muy realista. Aún a día de hoy puede asombrar lo bien realizada y lo bien calibrada que estaba esta vista. He de comentar que, si bien la versión para PC contaba con una resolución y unas texturas superiores, el juego de Xbox cuenta con mejor iluminación y está mejor afinado en líneas generales. Al final, MotoGP se convirtió en el juego mejor valorado de su categoría, junto al también maravilloso, aunque inferior en muchos aspectos, bajo mi punto de vista, GP500 de PC, siendo ambos considerados como los mejores simuladores de MotoGP de su tiempo. Aunque el juego logró gustar y alcanzó cotas muy altas de calidad, lo mejor estaba por llegar, ya que su secuela afinó todos y cada uno de sus aspectos, convirtiéndose durante muchos años en el juego mejor valorado por la audiencia y por la crítica. Pero de eso hablaremos en breve en otro vídeo. Y bueno, solo me queda daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!